Parque de la Rueda es un lugar bien conocido en el entorno del centro histórico por cuanto ocupa un espacio marcado por el lado sur de la catedral y hace costado con la más importante de las calles comerciales de la ciudad. Su origen es remoto y parte del momento de edificación de la iglesia de San Carlos, después que en octubre de 1730 un ciclón derribara la primera de las construcciones eclesiásticas en 1695. La segunda iglesia se hizo en lo que debía ser su plaza frontera, con lo cual se contravino la disposición papal de no hacerle a las edificaciones cristianas este tipo de plaza lateral a manera de las mezquitas musulmanas. Al quedar definido el espacio de la nueva iglesia, quedaron en sus lados norte y sur sendas áreas que se fueron ocupando en la medida en que el edificio ganó sus respectivos campanarios y naves laterales, la última en 1840. Desde muy temprano, en el siglo XIX, en 1804, se empezó la construcción inmobiliaria en el tramo de manzana delimitado por sacristía y medio, pero la plazuela sur de la iglesia se respetó, sea por mantener la condición sacra del edificio y no permitir que al menos en su contigüidad se levantaran casas o comercios. Esta separación delimitó un sector de manzana por un callejón que se ha dado en llamar de los artistas, cuando en realidad no consta que tuviera numeración o denominación propia, quedando al arbitrio público de una peregrina identificación. La casa que hoy ocupa la oficina del historiador de la ciudad hace frente a esta plazuela y es uno de los edificios en pie más antiguos del centro histórico. El espacio del parque o plazuela, tal como se ha descrito, existe en la contemporaneidad de la actual catedral, lo que convierte al área en una de las más antiguas de la ciudad, aunque no tuviera mayor significación que ser un espacio aledaño no edificado. No obstante, adquirió cierta significación cuando se escogió para escarnecer la figura del lugarteniente general Antonio Maceo, luego de su caída en San Pedro el 7 de diciembre de 1896, ocasión en la cual se construyó un muñeco de tela colgado del balcón de una talabartería frontera a la plaza, representando al general caído, mientras cierta muchedumbre vejaba su memoria. Incentivado por el aparato colonial que vio en el coyuntural hecho ocasión de mezquina alegría, después de lo cual se lo quemó. Los patriotas contrastaron la acción colocando pasquines alusivos a la independencia a manera de desagravio. La ceiba que hoy crece en el centro del lugar la hizo trasladar desde el jardín de su casa en Manzano número 88 la esposa de don Luis Dulzaides en 1898. La ceiba es un árbol típicamente cubano y simbólico. Se ignora la razón de colocarlo en sitio tan destacado, sabida la aversión del gobierno colonial por cualquier atributo que tuviera relación con lo autóctono de Cuba. Este árbol centenario estuvo a punto de perecer cuando al remodelar la rotonda que contiene el conjunto de la rueda y campana, se le cortó innecesariamente una de sus principales raíces. Los esfuerzos de la oficina del conservador lograron rescatar la ceiba luego de regarla con 200 litros de agua cada día durante un mes, extraída del antiguo pozo de la primera iglesia. Poco tiempo después, luego de un periodo de recuperación, la ceiba volvió a lucir su follaje en toda plenitud. Muchos visitantes se preguntan por el simbolismo y la antigüedad del conjunto de la rueda y la campana. En 1968, en ocasión de conmemorarse los 100 años de luchas por la independencia, la calle del Medio adornó todas las vidrieras de sus comercios con motivos alusivos a la celebración de aquel primer levantamiento que inició la Guerra Grande. Por una feliz coyuntura, una rueda de molino nueva con destino a un pequeño central vecino a la ciudad de Matanza, que no se llegó a instalar, vino a colocarse en la plazuela un tanto como recordación a la que aparece en la de Majagua. Se completó el montaje con una antigua campana, también de un antiguo ingenio, y quedó conformado el estético y simbólico ornamento que representa no solo las luchas del 68, sino que contiene en sí varios mensajes. La rueda dentada de un central o ingenio es el símbolo de lo que fue el azúcar para Matanza, y en cuánta medida fue la causa del auge económico que auspició y condujo a la ciudad a ser estimada como la segunda del país, parte también de su condición de Atenas de Cuba. En tanto, la campana, también procedente de un ingenio, recuerda que con su tañido llamaba las dotaciones esclavas al trabajo en una región que tuvo
las más significativas rebeliones en el siglo XIX y el célebre proceso de La Escalera. Sin dudas, el más importante y masivo de todas las acciones coloniales contra la población negra, fuera libre o esclava, en toda la isla. La costumbre de dar vueltas en torno a la ceiba carece de fundamento tradicional y es solo para visitantes foráneos y turistas. El entorno de la plazuela ha cambiado con el tiempo, como es natural que ocurra en cualquier parte de una ciudad que se transforma. En la mitad del siglo XX, en la década de los años 50, al pie de la ceiba hubo un pequeño establecimiento de comidas ligeras que desaparece en los primeros meses de 1959. El tramo de cuadra, contiguo al parque por la calle Medio, tuvo en el ángulo, con el corto tramo de vía que pasa frente a la oficina del historiador, también carente de nombre o numeración, un comercio de bodega y bebidas seguido de un bar, una barbería, una joyería y una ferretería, así como un establecimiento para limpiar zapatos. Frente a la plazuela estaba el que fue Banco de Boston y una librería que vendía artículos para escolares. Haciendo diagonal se encontraba la Cafetería El Oriente, cuya planta alta contiene uno de los techos a 4 aguas más significativos del centro histórico, objeto de protección por la Dirección Provincial de Monumentos. A pocos pasos, por la calle Jovellano, estaba lo que fue el antiguo Hotel León de Oro, celebrado desde los tiempos de la colonia y lugar escogido por los viajeros por sus comodidades. En una habitación que da al frente, donde hoy existe una oficina de pasajes, estuvo el taller del poeta Plácido, sitio donde fabricaba sus peinetas de carey. Allí le fue a visitar otro grande de las letras, el también poeta José María Heredia. Ninguna tarja marca el histórico acontecimiento, que solo se recuerda en testimonios de la época. La importancia actual de la Plaza de la Rueda descansa en ser, en propiedad, el segundo de los espacios con categoría fundacional. Detalle que la oficina del conservador de la ciudad se propone dignificar como corresponde, tanto por la significación histórica como por el rescate de los espacios principales del centro histórico. De hecho, aunque la Plaza de la Vigía es la fundacional por excelencia, los edificios de gobierno y eclesiásticos se colocaron en la manzana frontera a esta plazuela. Matanzas tiene aún visibles los cimientos de lo que fuera su primera iglesia. Y otra singularidad del espacio de la Plaza de la Rueda es carecer de numeración o delimitación como solar en el mapa de 1693, por cuanto todo el área delante de la primera iglesia estaba destinada a plaza de esta y como tal aparece en el referido documento, de modo que nunca fue adjudicada a ningún vecino en la repartición subsiguiente a la llegada de los canarios, conservando su individualidad respetada en más de 3 siglos, incluso cuando ya cesó el espacio previsto como plaza de la iglesia y pudo ser urbanizado. En el curso del tiempo, la ceiba ha cobrado una significación especial, por lo que significa en el marco de las distintas religiones africanas, en las cuales es un árbol sagrado. No es raro encontrar ofrendas junto a su tronco y algunos creyentes se sientan en los bancos del parque simplemente a recibir lo que entienden como su influjo bienhechor o a mirarla. Jugando un tanto con la imaginación, la ceiba vista desde su costado oeste semeja a una mujer con los brazos extendidos. Tal como lo afirma la tradición y la práctica lo consagra, este árbol jamás recibe el impacto de una descarga eléctrica. En la ciudad hay otras ceibas centenarias, pero solo 2 de ellas cuentan con el privilegio de estar situadas en parques o plazas. La segunda, que cumple esta condición monumentaria, se encuentra en el Parque de la Fraternidad, en la playa, sembrada el 28 de enero de 1953 en la tierra colectada de todas las repúblicas de América, en ese entonces. La verja que la circunda estuvo en torno a la estatua de Fernando VII en la segunda plaza de armas y en el paseo de María Cristina. Pero de todas, la única que reúne un profundo simbolismo histórico es la de la plazuela de la Rueda Dentada. En Matanzas existió otra ceiba cercana al fondo de Sauto, aquella donde se ahorcaron los españoles que llegaron a tierra en la matanza de septiembre de 1510. Pudo ser el árbol más simbólico de la ciudad de haber tenido el suficiente cuidado y respeto, enfermo y desaparecido en los finales del siglo XVIII. La ceiba es un árbol ya centenario, que las más viejas fotografías de los días finales del siglo XIX y principios del XX muestran como un delgado arbolillo, el mismo que hoy abraza la rueda, como si con ello transmitiera un mensaje a las generaciones futuras, porque la ceiba
ha hecho suya la rueda y la campana que pende de una de sus ramas, que confundirá su soporte de metal con la madera del brazo vegetal que la sustenta. De todo ello se desprende que el Parque de la Rueda, o Plaza de la Rueda, no es más que uno de los 90 que puede contar la ciudad, porque quizás sin saberlo se esté delante de uno de los más genuinos exponentes de la matanceridad y de su historia. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.